Hola, hola, buenas noches a todos. Acaba de culminar el partido de Olimpia contra Vélez Sarsfield. Terminó en derrota, goleada, mamarracho, vergüenza. 4-0, 0-4. Vélez Sarsfield se llevó la victoria al equipo de los hermanos Esqueloto. Logró imponerse rotundamente ante el conjunto de Martín Palermo. Como ya les dije, un mamarracho, una vergüenza, un papelón por donde se lo mire. Si lo de la otra noche fue noche negra, esta es directamente noche, no sé, no, oscura, fea, horrenda, horripilante, de terror, calamitoso, papelonesco. No existen adjetivos que puedan describir totalmente lo soporífero, lo asqueroso que fue el conjunto de Olimpia hoy. Me dirán, el primer tiempo se mostró fútbol, se intentó. Y la contundencia, la eficacia. Benedetto, mamá Benedetto. Les avisé, amigos olimpistas, les avisé. Acá el tatuaje de lealtad, mucho humo, biribiri. Estaban avisados. Esto es Benedetto. El Benedetto hasta 2018 era jugador. Luego, mamarracho tras mamarracho tras mamarracho. Bueno, vamos a ver cómo fue el partido. Como les dije, Olimpia empezó bien, sí, tuvo llegadas. Quizá por las llegadas que tuvo mereció ponerse arriba. Cosa que no pasó porque, como ya les dije, la falta de contundencia lleva a que un equipo se quede atrás y no convierta y no avance. Y todo sea para nada. Porque no te sirve de un carajo, no te sirve llegar 20 veces al arco y no concretar. No sirve de nada. Pregúntele a Vélez. ¿Cuántas veces llegó Vélez? Primer tiempo, una vez. En esa vez metió el gol. 1-0. El gol de cabeza que convirtió Romero. Disculpen. El golazo de Brian Romero de cabeza. Licha López no sé qué quiso hacer. Saltó hizo un salto que se agachó. Mamarracho de Licha López en esa jugada puntualmente. No, una joda. Si bien el mediocampo y la delantera Olimpia en el primer tiempo estuvieron bien, entre comillas, bien, digo lo de la delantera porque no hubo eficacia, pero la defensa, para el olvido siempre, para el olvido. El punto más bajo de la era Palermo, sin duda, es la defensa. Y el semestre pasado fue más eficaz en cuanto a la definición de las jugadas. Y en este semestre le está faltando eso. Por ese motivo vemos más las deficiencias del conjunto de Cano. Porque tampoco es que el Olimpia de Palermo embelezaba a cualquiera, conquistaba los ojos de los espectadores. Era una locura su fútbol, no. ¿Y qué pasaba? El hincha de Olimpia el año pasado, ay, pero ganamos, pero ¿a qué me importa cómo juega Olimpia si ganamos? En el video de Trinidense Olimpia yo avisé, yo dije, si Olimpia juega así, que se olvide de la Libertadores, que se olvide de pelear la Libertadores. Penosamente tuve razón. No es que quiera sacar chapa de nada, pero no hace falta ser un iluminado para ver eso. Olimpia jugaba mal el año pasado, juega mal este año. Y así le va. Palermo y sus cambios, sus no cambios, que no le mete a Prato, que le mete a Derlis tarde. No sé, viejo, estás perdiendo 2-3-0. Hacé los cambios, apúrate. No, indefendible lo de Palermo, bajo todo punto de vista. Y la solución tampoco es, muchos piden su cabeza. ¿Y a quién le traes? Punto 1. Punto 2, le sacas, ¿qué? Los jugadores se van a cambiar el chip. Vamos a ganar a partir de ahora. No. Asterisco. A no ser que sea una cama, un somier de aquellos, un soñolar, un koala gigantesca y no nos demos cuenta. Y ahí se va a Palermo y empiecen a correr. Es otra cosa. Pero no lo dudo mucho porque el primer tiempo Olimpia mostró actitud, mostró ganas. Legalmente Olimpia intentó.
Cosa del fútbol no fue eficaz, no se le dio. Bueno, me pongo nervioso también. El segundo tiempo empezó de la peor manera posible con ese penal absurdo que hizo el 18. Ay, no recuerdo ni el nombre de este personaje. El que hace el penal. Romero marca el doblete. 2-0. Olimpia se cae a pedazos. Se cae a pedazos, se cae a pedazos. No se levanta más, no lo levanta nadie. Ni Cristo lo levantaba esta Olimpia. Anímicamente el equipo cayó. Luego vino el tercer gol, que fue obra de Carrizo. Un error garrafal, creo que fue Barreto el que entregó ahí en la mitad de la cancha. Olimpia mal parado, obviamente ya jugado como para buscar el descuento. No hubo por dónde darle, no hay con qué. Vélez aprovechó la jugada que tuvo, inteligente Vélez, y no es el mejor Vélez. Uno dirá, no, el Vélez campeón del año pasado. No. Miren la tabla del fútbol argentino, las estadísticas de Vélez. Cambió hace poco de entrenador, por algo cambió. No vengan con que Vélez es mejor o este Vélez es un gran equipo. No, señores, no hay excusas. Capitaliza Vélez el 3-0 y el partido era de ellos. No, el partido era de ellos. Se jugó lo que ellos querían, me vinieron los cambios. Benedetto sale, le da el tupé de hacerle gesto a la hinchada. Este gesto de silencio, de esto. Ay, Dios mío. No, me río para no... Me río porque ahora no sufro eso. Con Boca lo sufrí bastante. De 2022, 2023, 20, no sé cuántos años lo sufrí. 3, 4 años. Y nada, Benedetto haciéndose el canchero, haciéndose ese gesto. No debe jugar más, obviamente. Se le debe rescindir ayer el contrato a este payaso por hacerle gesto a la hinchada, estando perdiendo 3-0, habiendo jugado un partido horrible, siendo menos eficaz que nadie. Horrible su partido, horrible. Y nada. ¿Qué pasa? Vélez lo liquida al minuto 94, 93, gol de Piscini. Y 4-0. Un papelón histórico. Desde el 66, señores. Desde 1966 que Olimpia no caía por goleada de local por Copa Libertadores. Háblame de grandeza y háblame de papelón también. Papelón. Tienen que rodar cabezas. El presidente tiene que hacer algo. Como ya les dije, no sé si la solución es sacarle a Palermo. Pero, ¿qué van a hacer? Ahora encima se viene el Cuco este fin de semana, ¿eh? Se viene Ameliano. Como dicen los memes, el papá de Olimpia. Ojo, ¿eh? Y la tabla queda de la siguiente manera. Peñarol con 3. San Antonio Bulo con 3. Vélez con 3. Vélez puntero por diferencia de goles. No, disculpen. Vélez con 6, perdón. Vélez con 6. San Antonio Bulo y Peñarol con 3. Y Olimpia 0. La nada misma. Ahora mismo ni a Sudamericana está entrando. 2 partidos ya. Quedan 4 partidos. Pero a este paso, ni a la Sudamericana va a llegar. Ojo, ojo. Y bueno, ese es mi punto de vista, mi pantallazo rápido, mi análisis Hakure del encuentro de hoy de la Libertadores de Olimpia. Esperemos levante cabeza y vamos a ver cómo se mueve el mundo Olimpia en estos momentos. Los hinchas estarán ofuscados, tristes, nerviosos. Y se entiende, porque Olimpia es un club gigante, como les dije en el video anterior. No puede pasar por este tipo de papelones, ni si es Vélez Sarsfield, ni si es nadie. No hay excusa. No hay excusas. De local no puede pasar este tipo de papelones. Y nada, les dejo acá el video, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Espero su me gusta, que se suscriban y que tengan buenas noches. Nos vemos eventualmente.